Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar esta semana con un tema interesante. Y diréis, siempre dices que los temas son interesantes, pero es que la verdad es que estamos viendo cosas muy interesantes. Pero este creo que también especialmente es interesante y nos va a ayudar a entender la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Que es la cosa que empezaremos, bueno, la cosa, el hecho histórico que empezaremos la semana que viene. Bueno, y este tema, pues, es el colonialismo y el imperialismo, más el imperialismo, ¿no? ¿Vale? Estamos aquí en la unidad 5 la parte, voy a ponerme aquí, en el epígrafe 2, ¿no? 5.2 y bueno, son estas dos páginas. Es bastante sencillo. Vale, pues bueno, el imperialismo y el colonialismo, bueno. El imperialismo es una palabra que se utiliza hoy en día muchas veces para hablar sobre todo de la política y el control que tiene Estados Unidos sobre gran parte del planeta. El imperialismo siempre se ve de esta manera así un poco terrible de que hay un país que está explotando a otros, desangrando a otros y bueno, como en este dibujo, ¿no? O sea, que realmente comprender lo que ha sido el imperialismo y lo que sigue siendo hoy en día, pues es interesante para vosotros, ¿no? Es una cosa de la historia que no tenga conexión con el presente, ¿no? De hecho, bueno, pues gran parte de las guerras que suceden, que han sucedido en los últimos años, que ha protagonizado Estados Unidos, pues tiene que ver con estas políticas que podemos llamar imperiales, aunque son diferentes de las del pasado, ¿no? De control, de países menos poderosos y, bueno, pues es lo que estaba haciendo eso, Estados Unidos en los últimos años por ejemplo, en Oriente Medio, lo ha intentado hacer en Afganistán con un resultado un poco regular, pero bueno, vamos, que hoy en día todavía se puede decir que existe imperialismo, ¿no? Es lo que os quiero decir, que es algo que tiene que ver con nuestras vidas. Estos son gente que quema la bandera de Estados Unidos porque le parece que tiene una política imperialista, y seguramente sean iraníes. Pero bueno, el imperialismo que vamos a hablar pues es el de finales del siglo XIX y principios del XX. En esa época los europeos se volvieron un poco locos y decidieron conquistar prácticamente todo el mundo. Y llegaron a todas partes y todos los grandes países europeos, pues este sería Inglaterra, este es Alemania, este es Rusia, esta es Francia. Este es Japón, pues por ejemplo, se divide en China, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y van intentando pues quedarse con la mayor parte, ¿no? China, de hecho, tiene que sufrió esta violencia de los países europeos, tiene como país ese rencor, ¿no? Estamos hablando el otro día de China, ¿no? Pues China, que ahora es poderosa, pues recuerda mucho este pasado en el cual los ingleses malmetieron y crearon guerras artificiales en su territorio e introdujeron, por ejemplo, el opio para que los chinos estuvieran drogados y no tuvieran control. Y entonces, bueno, los chinos de hoy en día pues tienen ese recuerdo terrible del imperialismo como en muchas otras partes del mundo, ¿no? Bueno, ya lo hablamos un poco, pero quiero repetir. El mayor imperio colonial de esta época, pues sería el británico. De hecho, hoy en día, pues el idioma más importante es el inglés y empieza un poco en esta época, ¿no? Veis que Inglaterra tenía Canadá, tenía bastantes islas en el Caribe, tenía esta isla que es Jamaica, tenía la Guyana, Belice, bueno, unos países pequeños, pero sobre todo tenía una gran parte importante de África, Egipto, lo que hoy es Irak, y llegaba hasta Sudáfrica. Y bueno, una colonia muy importante del Imperio Británico, pues ese sería la India y Australia, ¿no? Entonces, como veis, era un imperio gigantesco con eh, la reina Victoria pues a la cabeza, ahí la más importante desde Londres y bueno,
estaba todo comunicado por ferrocarriles, por barcos a vapor, por telégrafo. A ver, realmente ellos, como habían hecho la revolución industrial, pues tenían una ventaja respecto al resto de los países, claramente, y la aprovecharon y, bueno, se expandieron por todo el mundo muy rápidamente. El segundo imperio colonial o imperialista más importante, pues sería el francés, que no tenía tanto, tenía toda esta zona de África y, bueno, sobre todo pues esta región, que esto sería lo que hoy día es Vietnam, Camboya, Laos, el sudeste asiático. Pero bueno, básicamente lo que tenía era África. De hecho, si viajáis por esta zona de África, pues veréis que en Senegal, en Mauritania, en muchos países se sigue hablando francés. En Marruecos también. Gran parte de Marruecos estaba bajo el control de Francia. El norte de Marruecos no lo estaba, porque todavía España tenía allí una pequeña colonia, pero básicamente el resto, pues sí, estaban los franceses dominando y ya os digo que hoy en día, por ejemplo, vas a Marruecos y es fácil comunicarte en francés. Bueno, este será un poquito pequeño, pero vamos, que estos serían los alemanes. Sabéis que Alemania se había reunificado en el siglo XIX, entonces había llegado muy tarde a muchas cosas, pero se había desarrollado muy rápidamente y ahora mismo era uno de los países industriales más importantes del mundo, con la fábrica del automóvil, la fabricación de automóviles y, bueno, tenía un sistema un poco imperial, lo hemos visto, el Segundo Reich y poco democrático, y entonces el Kaiser alemán tenía un deseo muy fuerte de que le reconocieran el resto de las naciones como algo importante, ¿no? Le pasaba un poco como a los nuevos ricos, ¿no? Que acaban de llegar al club de los ricos y se compran una casa y un coche para que todo el mundo sepa que son ricos. Pues lo mismo le pasaba a Alemania. Era un país que se había incorporado tarde a al desarrollo industrial y entonces que quería ser importante. Entonces empezó a conquistar África, pero ya no le quedaba nada. Ya los franceses y los ingleses habían llevado todo. Entonces, bueno, pues tiene Namibia, tienen algunos países aquí pequeñitos, pero muy, muy poco. Es una de las frustraciones de Alemania y una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Esta frustración de Alemania que quiere que le reconozcan, ¿no? A Italia le pasaba un poco lo mismo. Italia era un país que se había creado en el siglo XIX, la reunificación italiana, hemos hablado bastante de esto, y entonces los italianos pues no habían tenido un imperio colonial y lo estaban intentando conseguir, pero un poquito tarde. Entonces invadieron Libia, se la quitaron a los turcos, crearon aquí una guerra contra los turcos y luego esta zona que es Somalia, Abisinia, Eritrea, son estos países que están por aquí. Pero bueno, eh, un- también había llegado bastante tarde y no tenía tanta potencia como los otros países. Pero bueno, estas serían las potencias coloniales más importantes. ¿Qué pasa con España? Que no hemos hablado mucho de España. Bueno, pues España está en una perpetua decadencia en esta época. En el 1898 tiene una guerra contra Estados Unidos, España, y entonces pierde Cuba y pierde Filipinas. Y serían las dos últimas colonias de todo el imperio colonial que había tenido España en el siglo XVI, pues que incluía América Latina, gran parte de América Latina y Filipinas y bueno, prácticamente eso, ¿no? Lo había ido perdiendo con los libertadores, Bolívar y San Martín, que habían conseguido independizar a toda la América hispánica y ya en el 1898 pierde sus dos últimas colonias y contra Estados Unidos y ya España pues es como ahora, no, no le queda nada, un pequeño territorio al norte de Marruecos, ¿no? Que generará muchísimas guerras en el siglo XX ya. ¿No? Bueno, pues esos son un poco los actores, los países que van a conquistar medio mundo. ¿Qué les pasa a los europeos? ¿Por qué de repente quieren conquistar medio mundo? Pues bueno, el primer motivo sería el económico. A ver, con la revolución industrial, Europa se había desarrollado muchísimo y necesitaba primero nuevas materias primas y fuentes de energía, ¿no?
como el petróleo, ¿sabes? Por ejemplo, todas estas guerras de Estados Unidos, muchas tienen un elemento importante que es el petróleo. Hay que controlar de dónde sale el petróleo, porque nos movemos con petróleo y quien tiene el petróleo tiene bastante poder. Entonces, estas guerras también del pasado, pues van en busca de petróleo también o de otras fuentes de energía y también quieren vender sus productos. O sea, llegan ahí a África y le dicen yo que sé, en Egipto, pues tenemos que construir una vía férrea, es muy importante para que puedas unir las diferentes ciudades del Nilo. Y entonces, ¿quién va a construir la vía férrea? Ellos, claro. ¿Y quién se va a llevar el dinero? Ellos. Y una vez que construye la vía férrea, pues de repente ven que a lo mejor otras ciudades pueden crecer y pueden empezar a venderles la ropa que fabrican en Inglaterra y con el algodón egipcio, por ejemplo. Egipto tiene muy buen algodón, ¿no? Entonces ellos controlan el algodón, lo llevan a Inglaterra, fabrican el tejido, lo vuelven a llevar a Egipto y le venden a los egipcios unos vestidos muy bonitos que han fabricado en Inglaterra con el algodón egipcio. Bueno, es un ejemplo que me acabo de inventar, pero que quiero que entendáis un poco que hay un elemento económico muy importante en todo esto. Aquí hay un ejemplo un poco bestia y están echando whisky al pobre africano y están haciendo que cague monedas. Y aquí tenemos al cura que está muy contento rezando. Bueno, pues, a ver, es un poco exagerado, pero sí, los europeos claramente no se fueron a África o a la India o a Australia para hacer un viaje, no, lo que querían era hacerse ricos y conseguir dinero, como se ve que quiere mucha gente. Entonces, eso es lo que hicieron, desarrollar la mentalidad capitalista que hemos visto que se desarrolla en Inglaterra, de emprendedores, de construir fábricas, de vender productos, de... Vale. También hay un elemento así un poco religioso de extender la religión, pero no me parece que sea tan importante. Lo pone el libro, pero bueno, no me parece que sea tan importante. Y luego también hay un elemento muy claro que es geoestratégico. Las grandes potencias están intentando ocupar lugares que son muy estratégicos, que tienen mucha importancia para consolidar pues todos los territorios que tienen, ¿no? Por ejemplo, este es el canal de Suez también en Egipto y que se construyó en el siglo XIX. Fueron los ingleses los que lo construyeron y fijaos, hoy en día sigue existiendo. Fijaos qué maravilla, ¿no? Este sería, bueno, pues el Mar Rojo, entonces el canal estaría aquí justamente, con lo cual anteriormente para ir de Londres a Bombay, pues fíjate, tenían que hacer un viaje gigantesco, como el viaje que hacían los portugueses en su época, y con el canal de Suez, pues mira, prácticamente era la mitad. Entonces, controlar esta región, que no hubiera ningún conflicto aquí, que el canal de Suez estuviera siempre abierto, era importante. También el estrecho de Gibraltar era importante. Son lugares que van a tener mucha importancia. Esto es el Bósforo, por ejemplo, en Estambul también será importante, ¿no? Son estrechos o lugares muy relevantes que permiten que el dinero siga fluyendo, ¿no? Que los barcos de Londres lleguen a Bombay, que se lleven las materias primas de Bombay a Londres, que haya gente que viaje, todo eso tiene que mantener siempre en funcionamiento, tiene que estar siempre en movimiento, ¿no? La maquinaria vamos a decir, del capitalismo. Entonces es muy importante, ¿no? Y por último, y con esto termino, porque se me está haciendo otra vez el vídeo muy largo, lo siento, pero es que me parece que tengo que contaros todas estas cosas. Habría un elemento, vamos a decir, racista. Los europeos en esta época pensaban que eran superiores. Y podemos hablar incluso de razas, sí, de la raza europea, vamos a decir. En muchos casos, no vamos a decir todos, pero muchos tenían la sensación de que estaban ayudando a los pueblos menos favorecidos para que se desarrollen. Estaban consiguiendo que los africanos, que los árabes, que los habitantes de, yo qué sé, los aborígenes africanos, conocieran
conocieran la civilización que venía de Europa y que era superior, ¿no? No solo pues el desarrollo industrial, sino también la cultura, la literatura, la lengua, eh, todo lo que venía de Europa, la forma de vida, todo esto provocó pues bueno, pues bastantes problemas a veces, porque muchas culturas propias pues se acabaron perdiendo y la gente de otros países del mundo pues acabaron adoptando religiones, formas de vida, alimentación, lenguas que venían de Europa. Y, y bueno, eso fue lo que pasó. No sé si hay alguna caricatura más. Sí, bueno, pues aquí está el profesor de Estados Unidos que tiene al negrito y al indio, aquí a los pobres y les tiene como los alumnos peores, ¿no? Mientras que los alumnos que son de origen caucásico, europeo, pues les tiene mucho más cuidado. Se trata de intentar educar y modificar la vida de unas personas que a lo mejor no necesitaban que vinieran desde Europa a cambiarles la vida. Pero bueno, fue así como sucedió y así es la historia. La historia no es lo que nos gusta, sino lo que pasó. Así que eso os he contado hoy y nada, haced los ejercicios y nos vemos el próximo día en clase. Un saludo y hasta pronto.